Tú, si eres antisistema, si piensas que este mundo debería estallar, que la gente es idiota por dejarse manejar, esto te podría interesar. Y si no, toma nota igual. Foucault para encapuchados, Foucault para encapuchados, Foucault para encapuchados, Foucault para encapuchados, Foucault. Una nueva emisión, seguimos sufriendo bajas y deterioro físico. Foucault para encapuchados, esta tarde, este día, esta noche, a la hora que usted quiera, va a estar aquí. Muy bien. Tenemos un comunicado. Un comunicado entregado por el gobierno. Este es el gobierno transandino que gobierna todo Sudamérica y nos hace llegar el gran juego de la guerra civil. Son 10 reglas que paso a leer. Regla número 1. Hasta nueva orden, todos sus derechos quedan suspendidos. Naturalmente es conveniente que conserven por algún tiempo la ilusión de que aún disfrutan de alguno de ellos. Por lo que hace a nosotros, no los violaremos más que de a uno en uno y caso por caso. Regla número 2. Sean considerados. No nos hablen más de leyes, de la Constitución, ni de todas esas elucubraciones de otra época. Desde hace tiempo, como lo habrán notado, hemos colado leyes que nos ponen por encima de las leyes, así como, por lo demás, de su supuesta Constitución. Regla número 3. Ustedes son débiles, están aislados, aturdidos, engañados. Nosotros somos numerosos, estamos organizados, somos fuertes y lúcidos. Algunos dicen somos una mafia. Es falso, somos la mafia, la que ha vencido a todas las otras. Solo nosotros estamos en condiciones de protegerlos del caos del mundo. Es por eso que nos gusta tanto inocularles el sentimiento de su debilidad, de su inseguridad, ya que es proporcional a la rentabilidad de nuestros chanchullos. Regla número 4. Para ustedes el juego consistirá en huir, o al menos en intentarlo. Huir significa superar nuestro estado de dependencia. Lo cierto es que por ahora dependen de nosotros en todos los aspectos de su vida. Comen lo que nosotros producimos, respiran lo que nosotros contaminamos. El menor resfriado los pone a nuestra merced y sobre todo no pueden nada contra el poder de nuestra policía, a quien hemos conferido toda la libertad, tanto de acción como de apreciación. Regla número 5. No podrán huir solos. Por lo tanto, para comenzar precisarán constituir las solidaridades necesarias. Para complicar el juego, hemos liquidado toda forma de sociabilidad autónoma. No hemos dejado subsistir más que el trabajo, la sociabilidad bajo control. Se tratará para ustedes de escapar de él mediante el robo, la amistad, el sabotaje y la autoorganización. Ah, una precisión. Hemos convertido en crimen cualquier forma de huida. Regla número 6. No hemos cesado de repetirlo. Los criminales son nuestros enemigos. Por eso deben entender en primer lugar lo siguiente. Nuestros enemigos son criminales. En tanto que fugitivos potenciales, cada uno de ustedes es también un criminal en potencia. Por eso es conveniente que conservemos la lista de números a los que han llamado desde sus teléfonos, que sus celulares nos permitan localizarlos en todo momento y que gracias a su tarjeta de crédito podamos conocer sus hábitos. Regla número 7. En nuestro pequeño juego, aquellos que salen de su aislamiento se denominan criminales. En cuanto a aquellos que tuviesen la osadía de cuestionar este estatuto, los llamaremos terroristas. Estos últimos pueden ser abatidos en cualquier momento. Regla número 8. Somos muy conscientes de que la vida en las filas de nuestra sociedad contiene tanta alegría como un trayecto en el tren de cercanías, que el capitalismo no ha producido hasta hoy en materia de riqueza más que una universal desolación, que nuestro orden carcomido no tiene más argumento que las armas que lo protegen. ¿Pero qué quieren? Es así. Los hemos desarmado mental, física y ahora detentamos el monopolio de aquello que les prohibimos, la violencia, las complicidades y la posibilidad de aparición. Francamente, si estuviesen en nuestra posición, ¿harían otra cosa? Regla número 9. Conocerán la prisión. Regla número 10. No hay más reglas, todos los golpes están permitidos. Bueno, el gran juego de la guerra civil enviado por el gobierno transandino de Sudacalandia, para que les quede claro cómo jugar. A jugar. A jugar. Suerte en el juego. Y sí. Estamos en Foucault para encapuchados en esta edición, cuarta edición ya. Edición vespertina. Edición vespertina.
Y traemos a dos grandes autores. Dos grandes jugadores, o sea, para aprender a jugar en este juego, hemos traído a dos grandes hacedores de juegos como para profanar lo sagrado, que son los filósofos Deleuze y Guattari. En realidad, filósofo Gilles Deleuze y Félix Guattari, que era su coequiper, que más que filósofo quizás le podríamos decir un esquizoanalista. Bueno, ambos dos fueron un Big Bang epistemológico en lo que se llamó el movimiento antipsiquiátrico o antipsicoanalítico. Y a mí me gustaría que hoy repasemos una suerte de conceptos, no todo, porque su obra es muy extensa y muy abundante, pero algunos conceptos. Estos dos amigos, Deleuze y Guattari, también fueron muy amigos de nuestro profeta, a quien no tenemos que olvidar en ningún momento, nuestro Dios, el señor Michel Foucault, a quien pueden estar viendo ahora en imágenes. Gracias a nuestro operador que lo está ahí transmitiendo. Hermoso. Entonces, bueno, si querés, encapuchada, repasamos los conceptos. Hay preguntas que contestar. Hay preguntas. Y Deleuze y Guattari nos van a responder, ¿no? Bueno, te las voy a responder. Se van a corporizar a través mío. Sí, por el poder de Foucault. Sí. Entonces, para empezar, ¿por cuál concepto reemplazan Deleuze y Guattari el de ideología? Bien, especialmente Guattari, nunca va a hablar de ideología, siempre va a hablar de subjetivización o subjetivación, como le quieran decir, y de subjetividad. Un concepto que ambos dos comparten en esa escritura conjunta. No se trataría tanto de un problema de ideología y de falsa conciencia que una clase oprimida debiera, a partir de la lucha y de la opresión, adquirir, sino de la producción a escala industrial, global, centralizada de una suerte de subjetividad propia y característica y solidaria a algo que hemos de denominar, ya no a partir de Deleuze, bueno, en realidad sí a partir de Deleuze y Guattari, pero con un ayornamiento propiamente nuestro de las encapuchadas, que es el heterocapitalismo global cognitivo, que tiene que ver con el individuo colocado, creo que eso tiene que ver con tu siguiente pregunta, el individuo colocado a la altura de terminal de consumición o de consumo de subjetividad. Es decir, algo que el marketing ha entendido perfectamente bien, que si queremos que la gente se autocontrole, lo que hay que hacer es que desee ciertas cuestiones. Entonces que hay que operar a la altura de los deseos, es decir, a la altura de la subjetividad. La subjetividad entonces se produce como una manufactura, como la energía, como otras producciones. De hecho, Deleuze y Guattari van a decir que son la materia prima por excelencia del capitalismo, de las fuerzas productoras del heterocapitalismo más desarrollado. Entonces, desear destruir todo este sistema, por ejemplo, ¿qué pasa con ese deseo? Vamos ya entonces, vos querés ir ya ahí al punto, así, típica encapuchada, quiere ir al punto. Sí, Deleuze y Guattari te dirían que la lucha tiene que ver hoy no solamente con un enemigo externo que radicaliza en formas antagónicas de oposición, lo que Foucault llamaría el despliegue de las fuerzas del poder, por ejemplo, el tanque al que le tiramos la molotov, lo cual es muy concreto y claro, como por ejemplo el rati al que hay que matar, sino que el enemigo es interior. El enemigo está dentro de nosotras, en nuestras aliadas. De hecho, ellos tienen una frase preciosa que es la insistente encarnación de las formas dominantes de vida. En realidad la lucha radica en cómo vivimos nuestra vida hoy. Tienen un texto muy interesante que recomiendo, que es de Guattari, que se llama Psicoanálisis e Ideología, justamente, que es una crítica a estas dos posturas, donde va a hablar de todas las formas microfascistas de los movimientos sociales y cómo efectivamente no alcanza con ponerse una capucha o vestirse de negro para modificar esas formas de subjetivación. Justamente porque
la subjetivización o esta subjetividad heterocapitalista, integral, cognitiva, es normalizadora o es heteronormalizadora y serializada y se presenta por medio de unos dispositivos que son privilegiados, ¿no? Que son el lenguaje, la familia y sus equipamientos. Entonces, la labor fundamental tiene que ver con la revisión y la deconstrucción de esa subjetividad propia del heterocapitalismo. Una tarea para nada fácil, por cierto. Mucho más difícil que armar una molotov. ¿Y dónde...? Eso ya está... Ya está dicho. Está dicho. ¿Con qué tiene que ver la lucha hoy, entonces? También está dicho. No estás prestando atención. Sí, estoy... Voy a tener que pegarte. ¡Qué rico! ¿Cómo opera el devenir? Ahí está. Algo que no se había dicho. Bien. ¿Cómo opera el devenir? Ahí está. Me gustó una pregunta que no había sido formulada. Si no, ya saben lo que les pasa en sus casas. Bueno, para entender cómo opera el devenir hay que entender cuáles son los riesgos de la identidad. La identidad son las líneas duras del ser. Y esto está relacionado con esto que decíamos de la subjetividad, porque la subjetividad opera a la altura de un yo que cree que porta una verdad sobre sí mismo y la defiende, como sus propios gustos, esto es lo que a mí me guste y demás. Entonces la identidad, Deleuze y Guattari le llamarán las líneas duras del ser. El devenir opera cada vez que se rompen esas líneas duras del ser. Las líneas duras del ser, que son siempre mayores, tienen que ver con la gran metafísica o la gran organización del binomio de la metafísica occidental. Varón, blanco, etcétera. Por eso digo que siempre es mayor. Y funciona dentro de estas lógicas binarias. Entonces, Deleuze y Guattari van a hablar de un devenir nómade. ¿Y cómo devenir nómade sin quedar exiliada? Que ese es el gran riesgo, por eso hay que ser prudentes. Si cambiamos y establecemos líneas de fuga y cambiamos las líneas duras del ser por devenires, que ya lo digo, no son fantasmáticos, no son imaginarios, son materiales, son reales, ocurren. Si logramos hacer eso, las identidades no van a operar como suelen operar. ¿Y cómo operan las identidades? De la siguiente manera. Las identidades producen una moral que indica cómo tenemos que funcionar. Ajá. Por ejemplo, si yo me he creído toda mi vida que soy heterosexual y de repente estoy teniendo prácticas que me hacen bien, que me convienen, después voy a explicar este término, pero yo estoy creída que soy heterosexual, empiezo a preguntarme, ¿seré heterosexual? ¿Estaré actuando de acuerdo a mi identidad? Esto es lo que produce la identidad. Entonces, hay que romper esas líneas duras del ser mediante devenires alegres. Sí, y entonces, ¿cómo reconocemos lo que nos conviene, lo que nos hace bien? No podés digamos, ni decirlo. Lo que nos conviene. Están tan duras las líneas que no podés ni decirlo. Qué mal que queda en cama de hacer eso, ¿eh? Bueno, ¿cómo se reconoce lo que nos conviene? Hay un filósofo que especialmente a Deleuze le gusta mucho, que es el filósofo Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza habla, para contestar tu pregunta, tengo que ir un poquitito antes, que habla de salir de la taxonomía aristotélica de las especies, Ajá. que tienen que ver con estas líneas duras del ser, ¿no? Y plantea que una puede ser lo que puede, o sea, ser lo que se puede. A eso le pone una palabra en latín que él inventa, que es possest, ser lo que se puede. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de preguntarme de si estoy actuando de acuerdo a mi identidad, experimento corporalmente, no se puede saber de antemano, experimento corporalmente y a partir de esa experimentación veo de qué afectos, de qué potencias es capaz mi cuerpo. Entonces,
obviamente en la experimentación nos podemos topar con cosas que no nos convengan. ¿Qué quiere decir nos conviene para Baruch? Ahí tenemos una imagen de Baruch, gracias a nuestro operador, muy atinado. ¿Qué quiere decir que algo nos conviene? No es lo que el heterocapitalismo cree la conveniencia, claro, en la filosofía espinociana que Deleuze y Guattari están siguiendo. Lo que nos conviene es lo que incrementa nuestras potencias. Y hay dos maneras de reconocer. Ajá. Lo que nos da alegría, que no es el principio trascendente de la felicidad que todo el mundo compra en el supermercado con la tarjeta de crédito, sino la inmanencia de la alegría. Y por otra parte, lo que nos hace crecer. Crecer en el sentido de componernos con más cuerpos, no crecer en el sentido de logro un mejor salario y una mejor posición en el trabajo, sino aquello que nos compone con más cuerpos. Eso es lo que nos conviene. O sea, un buen detector de si estamos atrapadas por las pasiones tristes que puede ser el sacrificio de la militancia, como estamos viendo ahora encarnado en esta producción, gran sacrificio mediático de todas las presentes y de nuestros queridos operadores, o si estamos atrapadas por el sacrificio del trabajo del heterocapitalismo, o si estamos en realidad exultantes de pasiones alegres que nos compongan e incrementen nuestras potencias. Para eso hay que experimentar, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Y bueno, experimentar, justamente dicen Deleuze y Guattari, y yo creo que con esto ya podemos pasar a nuestro siguiente mensaje. Experimentar, dicen, significa no reducir la experiencia a lo que socialmente se nos ha dado. Es casi oracular. Experimentar significa no reducir la experiencia a lo que socialmente se nos ha dado. Ajá. O sea, bueno, todo dicho. Hay que convenir con una, digamos, hasta donde pueda, hasta donde quiera, hasta donde desee. Bueno, no, todo mal, entendiste. En realidad esto es así. Mira, con una no, múltiple. Siempre hay que buscar la multiplicidad. Hay que salir del una y no lo que deseas. Hay que desconfiar del deseo. Hay que construir un nuevo deseo que destruya ese deseo que pusiste en duda previamente, porque es probable que lo que deseas y defendés como tu propio deseo sea la producción en serie, centralizada, gestionada imperialmente por el heterocapitalismo global cognitivo de una subjetividad que en realidad no tiene nada que ver con aquello que hará crecer e incrementará tus potencias al nivel de la afectación con más cuerpos. Y eso está directamente relacionado con las líneas duras del ser y la identidad, ¿no? Exactamente. Que, bueno, como por ejemplo, soy heterosexual porque me gusta. Claro. Bueno, hay que experimentar, dirían Deleuze y Guattari. Hay que romper esas líneas duras del ser. Bien, bien. Yo tengo acá un mensaje, que creo que la va a querer leer nuestra encapuchada, de Microfísica del Poder, un mensaje que nos envía nuestro Dios, Foucault, a quien podemos ver en pantalla en estos momentos. Bien, dice así, este es un honor muy grande. El poder no está localizado en el aparato del Estado y que nada cambiará en la sociedad si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de ellos, a su lado, de una manera mucho más minuciosa, cotidiana. Si se consiguen modificar estas relaciones o hacer intolerables los efectos del poder que en ellas se propagan, se dificultará enormemente el funcionamiento de los aparatos del Estado. No se podrá reconstituir la imagen del aparato de Estado en el interior de los movimientos revolucionarios. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿les parece si cantamos una canción? Cantemos, por favor. Una canción para, bueno, celebrar que estamos aquí reunidas, alabar a Foucault. Alabar. Alabado sea Foucault. Vamos. Foucault te lo señala, te apunta con el dedo, te dice lo que importa y a ti te importa un bledo. ¿Qué más te da si eres como ellos, un ciudadano, un biletero? Tu destino es el que tú
tú decides para ti, como encapuchado, eliges para ti, ya no ser hetero. Foucault es la postada, te cuenta. Foucault es la posta, la cola abierta. Foucault es así, así seguirá, ya te cambiará. Foucault es la postada, te cuenta. Foucault es la posta, la cola abierta. Foucault es así, así seguirá, ya te entrará. Y así vamos terminando este cuarto capítulo de Foucault para encapuchados. Nos vemos de vuelta.